Bien, vamos a comenzar. Vamos a continuar hablando de la Liga 3. Esta vez vamos a hablar del trabajo de defensor José María Arguedas. Ya anteriormente habíamos analizado la primera fecha de esta primera fase interregional o regional, creo que le llamaban. Frente a FCR San Antonio habíamos destacado el gran trabajo que había hecho, ¿no? Logrando estos puntos altos en la producción, que eran consecuencia, habíamos dicho, de su propuesta, su idea de juego, que era una idea de enfrentar el juego explotando los preceptos de la construcción, ¿no? La capacidad, el talento del jugador era lo que hacía la diferencia con sus adversarios. Y en los datos lo habíamos visto, ¿no? Generaba siempre un juego de mucho valor, un equipo muy agresivo. Bueno, esto fue la fecha 1. Ahora ya estamos en la fecha 13, de visita allá en Tacna frente a Patriotas. Venía también de perder de local frente a Juventud Alfa. Y nos topamos con otra realidad, ¿no? Muy diferente a la que le conocíamos a este equipo. Vemos cómo tiene una producción bastante pobre, totalmente diferente a lo que suponíamos de este equipo, ¿no? Y la razón principal tiene que ver con el trabajo de Patriotas, ¿no? Patriotas le planteó un dilema interesante. Eh, le estiró las líneas, lo cual lo obligó a tener que renunciar a su propuesta habitual agresiva en zona ofensiva, ¿no? Porque es imposible, le era imposible cubrir todos los frentes, ¿no? Vamos a mostrarles un ejemplo acá de lo que le hizo a lo que estuvo confrontado defensor José María Arguedas. Acá va a haber un saque lateral y Patriotas le va a estirar la línea, ¿no? Primero comprime, ya estos son trabajos tradicionales, ¿no? Ahí, ahora estira, se rotan las marcas, ahí ya se están generando los espacios entre las líneas, ¿no? Esto ya es algo conocido. Hay espacios, todos lo saben, y prácticamente ya jugamos de memoria, ¿no? Porque hay espacios y vamos a coronar con la última línea, ¿no? Listo. Entonces ahí es imposible cubrir de área a área, ¿no? Entonces suponemos que aquí defensor José María Arguedas va a priorizar un juego más seguro, ¿no? No sabemos lo que ha venido pasando en los partidos anteriores, ha tenido algunos tropiezos, suponemos que es a causa de esta debilidad, los equipos le han estado estirando la línea, lo cual ha neutralizado su trabajo habitual, ¿no? En zona ofensiva, ¿no? Bueno, hoy va a repetir esta misma performance y eso va a generar como consecuencia que pierda la posesión. Lo vemos acá en la producción. Primero acá, en esta gráfica, aquí. Estos son los datos de defensor José María Arguedas y estos son los datos de Patriotas. Patriotas era inferior. Defensor José María Arguedas era un equipo superior. En juego, también en plantilla, había una diferencia. Jugadores con más talento. Pero increíblemente la producción y el control del partido lo tuvo Patriota, ¿no? Lo vemos más claramente acá en la producción, en cada zona del campo, cada fase del juego. Acá esto es en azul la construcción, zona ofensiva, en verde zona ofensiva, recuperación, medio campo. Vemos cómo los primeros 5 minutos intenta desplegar su juego, logra incluso generar una acción de 4 puntos que es de un valor alto, porque es talento, es creación, ¿no? Y el resto son igual, intentos siempre de construcción, ¿no? De querer implementar, desarrollar su trabajo habitual, ¿no? Pero esto se va a detener acá, minuto 10 se estanca, como vemos no crece su producción, pero sí crece la producción de Patriotas, increíblemente, ¿no? Empiezan a aparecer estas acciones de acá, como ven, de valor 0-0, que son estas acciones, ¿no? Este juego de darle los pases para atrás que no tienen valor ofensivo, ¿no? Acá esto, ¿no? Este juego, ¿no? Pero que le va a servir para justamente estirar las líneas y poder generar las acciones en zona ofensiva que están aquí, ¿no? Incluso llega a generarle aquí, acciones de 2 puntos, que son explotación de los espacios, 3 puntos, ¿no? Que ya son acciones de valor, ¿no? Y esto va a seguir aumentando a medida que pasan los minutos, minuto 15 igual, vemos que la producción sigue aumentando y la producción se estanca, ¿no? Vemos acá la producción de Defensor José María Arguedas, ¿no? Lo supera en fase de construcción, ¿ok? Solamente la fase de recuperación es lo que le queda a Defensor José María Arguedas, es normal, le había cedido la iniciativa, lo atacaba solamente en contragolpe, ¿no? Igual se logra generar algunas situaciones acá, ¿no? De 3 puntos como vemos, ¿ok? Pero la posesión y el control del partido pasan a manos de Patriotas. Minuto 20 igual, la misma característica, sigue creciendo el juego de Patriotas, más acciones de mucho más valor incluso, 2 puntos aquí, 2, 2.
¿no? De 3 puntos. Muy interesante la producción, la verdad. Minuto 25 igual, la misma característica, más acciones aquí, miren, de valor. Acciones ofensivas, tuvo 3 o 4 acciones claras, ¿no? Producto de su trabajo. Y Patriotas solamente dependía de las situaciones comunes y corrientes que se presentan en la dinámica del partido, ¿no? Pero ya dejó de lado el trabajo habitual que le conocíamos, ¿no? Defensor José María Arguedas decidió depender únicamente de las situaciones simples que se presentan en el partido, ¿no? Y va a ser justamente de una de estas situaciones comunes y corrientes que te generan la dinámica del partido, un despeje y un pequeño desorden en zona defensiva, lo que el jugador cabecea solo en el área y mete el gol, ¿no? El gol no llega producto de un trabajo, el gol llega producto de una situación fortuita cualquiera, ¿okay? Que tuvo sí la capacidad de aprovecharla, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hasta aquí, sí, acá está el gol. Hasta aquí lo vemos claramente acá en los datos. El control y la posesión, lo dicen claramente los datos, la tuvo Patriotas. ¿Ok? Entonces, para cerrar, este partido nos ha servido para poder encontrar no solamente la deficiencia que tiene el defensor José María Argueda, sino también para poder encontrar la manera de cómo contrarrestar este gran potencial ofensivo con el cual hasta ahora no creo que haya un equipo que haya podido competir, ¿no? Pero Patriotas ha demostrado aquí, ha dejado registro de cómo se le puede contrarrestar este gran trabajo que venía haciendo defensor José María Arguedas, ¿no? No sé cómo estará ahora en la fase 2, pero ya desde aquí tenemos este registro, ¿no? Porque ha cambiado de plantilla, me parece que han aumentado otros jugadores, suponemos mejores, así que no suponemos que este problema debe haberlo corregido, en fin, vamos a ver más adelante. Bien, para cerrar, hablemos un poco de Patriotas, algunos datos también que nos ha dejado muy interesantes. Primero, destacar la gran producción que ha tenido. Hemos analizado un partido posterior a este, que es frente a Juventud Alfa, donde también le vimos lograr una gran producción, pero era solamente explotación de espacio, ¿no? No era estirar líneas, ¿no? En este caso, le hemos visto una nueva característica que también la hacía muy bien. Ahora, el problema empezó cuando llega el gol. Cuando llega el gol ya el trabajo de Patriotas ya no servía, ¿no? Y aquí viene el principal defecto que ya le habíamos detectado, como digo, que era que no enfrenta el juego, ¿no? Y la única llave, la única manera que había de poder ganarle a romper el juego defensivo de defensor José María Arguedas era en el uno contra uno. Y esto ellos lo sabían y por eso que sabían que mientras que Patriotas no vayan en el uno contra uno, estaban totalmente protegidos. El resto es totalmente controlable, ¿no? Por eso digo acá, sostiene su trabajo, ¿no? Porque no había, el adversario no te enfrenta en uno contra uno, todo está seguro, todo está controlado, ¿no? Vamos a mostrarles un ejemplo acá de uno de los principales problemas que tenía, ¿no? Minuto 6:20. Hay otros ejemplos, pero no hay muchos porque no es una cualidad de este equipo, ¿no? Acá va a haber una acción ofensiva y miremos en el uno contra uno como me parece que es Cernaque, uno de los jugadores más talentosos que tiene este equipo, y lo enfrenta en el uno contra uno. Una vez, ¿no? Y dos veces, ¿no? Bueno, lo que está haciendo en esta acción es muy difícil de lograr. Y dos, no es la manera como, por ejemplo, el defensor José María Arguedas explota su talento, la capacidad de sus jugadores, no. Enfrentar directamente el juego de esta manera es una tarea, pero eh, casi imposible de lograr porque ya el nivel es casi el mismo, ¿no? Entonces, no es esta la manera. La manera más fácil de poder explotar la diferencia es explotando primero estas dos condiciones, que son el desequilibrio y el espacio. Esto es la manera como ha estado explotando Defensor José María Arguedas cada situación del juego. No es necesariamente que tiene más capacidad, no, sino que es un equipo rodado ya explotando estos conceptos y lo hace muy bien, ¿no? Entonces acá es lo que le falta. Acá, por ejemplo, explotemos mejor el desequilibrio y el espacio. Ya ahí tenía que haberlo arrastrado, ¿no? No parantarse y esperarlo así parado, ahí está la acción muerta, ¿no? ¿Ok? Aquí. ¿No? No, ahí ya no, tiene que haber. Entonces, ahí no va a haber jamás, es muy difícil, las chances son mínimas de que pueda tener éxito. Esto, para cerrar de Patriotas, esto es el principal defecto que le hemos venido viendo, simplemente lo notamos ahora porque es uno de los defectos que tiene este equipo, ¿no? Bueno, para cerrar, simplemente recapitulemos esto, este partido ha servido para desvelar alguna deficiencia que tenía Defensor José María Arguedas,
lo cual, como digo, ya nos permite ver algunas de las debilidades que ha venido teniendo este equipo y además lo más importante, lo más interesante como información es que encontramos una manera de cómo poder neutralizar también el trabajo de este equipo. En esta fase 2 vamos a ver cómo le va, vamos a ver si ha podido corregir este problema o vamos a ver de qué manera está afrontando ahora su partido, ¿no? Así que eso era todo, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias.